Ahora estamos con Pablo Kaplan, que es periodista, un amigo, que siempre que lo requerimos, está ahí al pie del cañón. Muchas gracias, Pablo, por estar. Walter Cortés y Oscar Ledesma te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como siempre. Un placer, gracias. ¿Cómo viene la situación? Hoy tuvimos todo este tema de las tomas, que bueno, en realidad hay una necesidad de la gente, pero pareciera que la política está también a mano de todo esto, porque hubo un gris donde avanzaba toda la gente de tomas por todos lados, y de pronto la justicia dijo, bueno, se termina, y la dirección política también. Esto generó también un distanciamiento o una, digamos, no sé si un rompimiento, pero dos puntos de vista distintos entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, ¿no? Claro, totalmente. Pasa que cuando hablando del sistema penitenciario, que está mencionando lo que son las tomas, los motines, ¿no? Puntualmente estaba haciendo referencia a eso. Sí. El mensaje tiene que ser muy claro. Y la verdad que el mensaje no es claro. ¿Es blanco o es negro? Si no te aparecen estos problemas. Bueno, esto fue lo que sucedió, claramente. ¿Por qué? Les venían prometiendo un imposible a los presos. Las visitas, rápidamente el restablecimiento de las visitas sociofamiliares, que es imposible. Ustedes seguramente deben tener ganas de ir a ver a un familiar en otra ciudad o a algún amigo de toda la vida, un familiar muy cercano, y no han ido a verlo, ¿o no? Sí, a totalmente. mí, yo vivo en Buenos Aires, Totalmente. soy de Gualeguay, son 200 kilómetros de acá. Claro. Yo hace 8 meses que no veo a mis amigos y a mi familia de Gualeguay. Totalmente. Bueno, no se puede pasar por alto esa situación. Los presos, es cierto que el interno tiene una expectativa mucho mayor que nosotros, porque es el único contacto con la vida de afuera, claro, son los familiares. Con la libertad. La libertad o las visitas familiares. Claro. Pero es lo más cerca que tienen. Lo que pasa es que le dijeron que volvían las visitas. Los penitenciarios iban diciendo que volvían. En un momento se acabó la discusión y pasó lo que pasó. Hay heridos, hay gente grave, hay una situación de violencia, hay daño, y se va a ir replicando en todo el país. Ahora le dijeron, en 2 semanas vuelven las visitas. Y la verdad que si vuelve algo parecido, pero no va a volver, o al menos por ahora, lo que era antes de la pandemia, porque no se puede. Y después, una vez que se levanta un penal, es ingobernable la situación, piden todo, vuelven a pedir las morigeraciones. Y no corresponde, a los que les correspondía la morigeración, ya se la dieron. A lo que no les corresponde son los que están adentro y no le van a dar ahora. Pues es una situación muy compleja y que habla de esto del doble discurso, pero pasa en todos los gobiernos. Fíjate que hay un discurso hacia afuera, otro hacia adentro, y en el sistema penal esto te genera lo que estamos viendo, ¿no? Toda una situación de confusión que paga el pato muchas veces el más débil en toda esta situación. Claro. Pareciera que en Buenos Aires ha crecido la delincuencia, ¿no? Y la delincuencia actual, no, digamos, ya no hay ni códigos ni nada por el estilo. Antes se decía, mirá, no se le puede pegar a una mujer, ahora ya pasaron todo eso, digamos que antes se llamaba como código, ¿no? ¿Por qué crece tanto la delincuencia? A ver, primero porque fue un error decir que había bajado los delitos con la cuarentena. Y ahí el saco le entra a todos los partidos. Fíjate, en cada jurisdicción, por más partidos distintos y disímiles, decían exactamente lo mismo, bajó la delincuencia. Claro, al principio los delincuentes se cerraron, después salieron a robar. Y con la crisis, en general lo que te crece es la violencia. Entonces lo que vemos son aumento por un lado aumento de delitos, pero por otro lado la violencia en un mundo más violento, en medio de una crisis que genera violencia con más marginalidad. Un combo letal que hace que los índices delictivos sigan creciendo y van a seguir creciendo. ¿Hasta cuándo? Y es difícil de saberlo. Siempre las post-crisis generan delito y después se va acomodando. Todavía no sabemos cuándo va a terminar la crisis, ¿no? Bueno, pareciera también que el tema del narcotráfico y todo lo que es estupefaciente, esto de la pandemia no ha generado, digamos, mayor expansión.
Sí, al contrario, ha habido un retroceso con Claro. eso, ¿no? Claro, lo que tenés cuando con narcotráfico es que tiene un problema. El narco lo compensa, ¿eh? El tema es, lo que hay es menos tráfico. Al haber menos tráfico hay menos traslado. El traslado es la ganancia del narco. ¿Qué es lo que generó? Se disparan los precios porque hay menos productos, es la ley del mercado. Claro. Bueno, esta situación se está dando también, ¿no? Hay poco y los consumidores tienen que poner más plata. Claro, son los mismos consumidores y hay menos productos. Claro. Aumenta el precio. Pablo, ¿qué opinás de la, digamos, de la marihuana? Hay muchos sectores que están trabajando desde que puede ser importante para aquellas personas que tienen problemas de epilepsia y que, bueno, de alguna forma el cannabis ayuda a sobrellevar estas enfermedades y demás, hasta algunos que dicen legalizarla. Dice que legalizándola, claro, no habría tantos problemas como los que hay hoy de tráfico. ¿Qué opinás vos? Claro, porque son dos temas muy distintos, muy distintos. Claro. El tema médico, por un lado, es un tema médico, no tiene nada que ver con lo que es el narcotráfico, ¿no? Es un tema médico. Obviamente hay todo un debate, algunos dicen que sí, otros que no, pero bueno, eso lo tienen que analizar los médicos. En el caso de la legalización, es un debate que se viene dando. Les cuento algo, yo conocí hace muchos años a Vicente Fox, que fue presidente de México, de México, en el Alto. Sí. Sí. Usaba sombrero. Sí, ¿se acuerdan? Sí. Él tuvo muchos problemas con el narcotráfico, de hecho incluso alguien cercano a su familia tuvo algunos problemas directos, no fue denunciado. Sí. Su gobierno estuvo atravesado, como todos los gobiernos de México, lamentablemente, por el narcotráfico. Él tenía toda una política anti-narcóticos, digamos, ¿no? Cuando deja la presidencia, es ahí cuando yo lo conocí, tuve la oportunidad de charlar, él empezó una campaña, pero dice algo que es interesante, tiene que ser a nivel global, no lo puede hacer un país solo. Él dice, desde su México, en Estados Unidos se consume la droga, no la consumimos acá. A nosotros nos dejan los muertos, claro. Nosotros nos matamos. En Estados Unidos consumen la droga. Claro. Él dice que hay sustancias que tienen que ser reguladas, que las tiene que manejar el Estado. Entonces, desde la comercialización legal de cierta distancia, de sustancia que puede ser la marihuana, pero tiene que ser a nivel global. Bueno, en Estados Unidos, en algunos estados se puede, y está perfectamente permitido, tienen que pagar impuestos, y ese impuesto tiene que ir a reforzar el sistema de salud, porque puede generar los problemas. Vicente Fox forma parte de un grupo que incluso va más allá, habla de otras sustancias más duras que la propia marihuana. Claro. Pero en definitiva, el negocio fuerte del narcotráfico en lo que hace a la marihuana es la prohibición. El narco vive la prohibición. Lo que pasa es que tiene que ir acompañada de una campaña clara, sin grises, que tiene que decir claramente que consumir cualquier tipo de sustancia para mejorar tu estado de ánimo es una porquería. Es una porquería cualquier sustancia que te cambie el estado de ánimo. Si un chico, un adolescente, tiene que fumar marihuana para reírse, el problema es otro. Claro. Un adolescente, lo fuimos, nos reíamos porque nos miraban serio. Te miran y te reís. La adolescencia es sonrisa. Si un chico fuma marihuana para reírse, es otro problema, no es la marihuana. Claro. Por eso, claramente, hay cosas que se tienen que analizar, hay cosas que se deben avanzar. La prohibición no sirve para nada, que le favorece el negocio a los narcos en algunas sustancias. Y en otras son extremadamente peligrosas. Pero lo tiene que ser a nivel global. Yo creo que a nivel país se decide algo chiquito, es peor. Pablo, quiero cambiarte de tema, ¿no? ¿Cuál es el parecido que tienen, vos que estás en este tema, digamos, que es calienta la pantalla siempre, ¿no? Que la delincuencia, todo esto que pasa en la Argentina cotidiano y que parece que vendiera más que otras cosas. ¿Cuál es el parecido del delincuente, por ejemplo, que mata, ¿no? Porque están los narcos, después están los asesinos, y después están, digamos, estos tipos que llegan a cometer un homicidio y vos decís, pero si era un buen vecino, era un tipo que... Claro. ¿Cuál es la característica? Dicen, a ver,
hay varias características. Por ejemplo, un psicópata perverso es alguien que es absolutamente malo, es un nivel de maldad. Es lo que explican los psicólogos y psiquiatras. Es un tipo que se mimetiza, parece bueno, pero es siempre malo, siempre malo. Pero después el acto de matar, dicen también los que saben, lo puede cometer cualquiera. Hoy en esta situación de violencia, de crecimiento de violencia, un asesino es cualquiera. Por ahí te cuentan la historia del cajero de tu banco, del empleado que trabaja a la vuelta y que conoces, que un día se subió un auto, se enojó con alguien, bajó con un palo, pegó un palazo y lo mató. Cuando la sociedad se torna más violenta, el riesgo de ser asesino está cada vez más cerca en todos los casos. Nadie escapa a ese riesgo. Es muy distinto, obviamente, al que ya tiene la maldad en su ser, ¿no? Que es otro comportamiento humano, ¿no? Claro. No, porque uno ve situaciones y yo creo que nadie toma dimensión ni tampoco sabe lo que vive en la cárcel, aquel que comete un delito de esta terrible, una persona que comete un delito a los 40, 50, 30 años, prácticamente deja su vida dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, ¿no? Claro, claro. Viviendo situaciones muy feas. Pero en estas situaciones de violencia, pero que es a nivel global, viste que hablamos de Argentina, pero hablar de Francia, en Francia tiene un lío bárbaro. Hablamos del Gran Buenos Aires, pero andá a Chicago, tienen un despelote enorme. Claro. En Italia, en Nápoles lo quieren meter adentro unos días porque se le pudre el sistema de salud y salen muchos jóvenes a romper todo. O sea, estas crisis globales, generan violencia. Claro. Y en medio de la violencia, cualquiera puede reaccionar de una manera inesperada y convertirse en asesino. Es un gran riesgo. Claro. Y bueno, de los violadores, ¿cuál es la característica del violador? El violador es un personaje deplorable, es el más malo de los malos. Cuando hablas con algunos especialistas te dicen, bueno, el violador, que han analizado violadores, lo que quiere es generar daño. Ese es el daño más extremo de provocarle a otra persona, es la violación, es el acto de la violación. Un violador es irrecuperable. Nunca se recupera. Ese nivel de perversión, no, va a seguir siendo lo mismo. Los tratamientos no funcionan. Es un debate enorme que hay, ¿no? ¿Por qué no dictarle perpetua? Hay especialistas que te dicen porque si le pones una pena de perpetua de movida, el violador, además de violar, también mata. Pero bueno, son debates de especialistas, pero el violador es irrecuperable. Dicen que muchos violadores son así porque pasaron por esa situación cuando eran niños también, ¿no? Hay de todo. Pero quien tiene esa reacción de lastimar a otra persona, tiene la maldad a flor de piel. Esa maldad aflora desde lo sexual, pero es lo mismo. Es un tipo que provoca el mayor daño que le puede provocar, por ejemplo, a una mujer, ni hablar a un niño, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué tal, Paulo? Paulo, perdón. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien. Bueno, yo hasta hace poco, sabía que hoy, dando estas características que estás dando y demás, tiene que ver con esto de opinión frontal también, porque, has estudiado a los grandes criminales de la Argentina y esas cosas. Me parece que está bueno estudiar la psicología de aquel que va a cometer un ilícito, porque para mucha gente no lo entiende, cómo una persona puede hacer tamaño daño, ¿no? De todas las personas el pitufo, ¿cómo era? Petizo orejudo, de la gran masacre argentina que hubo en su momento. Godino, sí, claro, todas las que has escrito, ¿cuál fue la que más te conmovió? Hay muchos que te impactan, ¿no? Hay personajes que es muy difícil entenderlos, ¿no? Por ejemplo, siempre te puedo nombrar 20. En este momento se me pasa por la cabeza, se me ocurre mencionarte a María Las Mercedes Aponte
de Murano. Sí, la Silla Murano. Sí, me acuerdo. Una señora que aparentemente no tenía problema, casada con un militar. El hermano, mirá, hace un tiempo, el hermano, el general Aponte o coronel Aponte, fue compañero de promoción del teniente general Balsa, toda familia de militares. Y esta señora, lo único que le calentaba era la plata, pero engañaba al marido, tenía un comportamiento bastante particular. A ver, la vida privada es una cosa, pero irse con su hijo chiquito con un cuento a Córdoba, porque tenía un amante en Córdoba mientras su marido militar estaba trabajando, todas unas cosas de una característica bastante rara de esta mujer, de ganar mucho dinero a querer tener más plata, de engañar a las amigas, de meterlas en el cuento de la bicicleta financiera, en realidad se gastaba la plata y cuando le empezaban a reclamar las envenenaba y la mataba. Y nunca reconoció lo que hizo. Siempre se justificó por lo que hizo. Pero una frialdad realmente llamativa. Barrera, el propio Barrera, siempre dijo, estoy arrepentido, pero nunca se arrepintió, te das cuenta en el tono en el que hablaba, no se arrepintió. Bueno, tenés el caso tenían cierto atractivo, ¿no? Sí, no, tenés el caso de Robledo Puch también, ¿no? Que es otro emblemático. Que sigue vivo, internado, sí. Está viviendo en Olmos, donde está un complejo carcelario para gerontes, y está al lado del hospital, porque está muy enfermo, pero sigue preso todavía. Sí, ahí hay un tema también, porque la lógica es que la cadena perpetua a la cual se le habían dado, ya se le había cumplido hace un montón de años y nadie pero quiere firmar para... 10 años, ¿eh? Nadie se anima a firmarlo. Exacto. Nadie se anima a firmar la libertad y sigue preso. O lo mismo fue Cayetano Santos Godino, que murió creo en el 44, si mal no recuerdo. Antes del peronismo, un poquito antes del peronismo murió Cayetano Santos Godino y entró preso a los 16. Hoy sería inimputable, pero no había cumplido 16, tenía 15, imputable. En esa época lo único que lo salvaba era ser menor de edad, es la pena de muerte, pero no la cárcel a perpetuidad que en esa época se dictaba, no era como ahora que es un tiempo, era para siempre. Y nunca se arrepintió y nunca reconoció los hechos, ¿no? ¿Cómo lo agarran a Santos Godino? ¿Cómo se da que cómo la justicia? No, era un tipo era un adolescente de 15 años muy poco preparado, hoy sería inimputable, imputable. Fue al último que mató, fue a ver al velorio porque le había clavado un clavo en la cabeza y fue a tocarle el clavo. Lo habían visto varias personas y lo detuvieron rápido, y cuando le preguntaron contó todo, después negaba, pero en el momento contó absolutamente todo. No era un asesino que tenía una persona que tuviese muchas luces, de hecho hoy sería inimputable, estaba totalmente loco, pero bueno, era realmente peligroso. Un datito sí, de color de Cayetano Santos Godino. Ustedes saben que la cirugía plástica, que muchos, como lo dice mi rostro, la necesitamos, pero no me haría nada, empezó en la Argentina. Ustedes dirán, ¿por qué menciona la cirugía plástica hablando de criminales? Empezó en la Argentina con Cayetano Santos Godino, porque todavía estaba esa teoría lombrosiana de que las características faciales predisponían a una persona a cometer delitos. Y tenía esas características, esas facciones, Cayetano Santos Godino. Y se llegó a la conclusión, esto es un disparate, pero los médicos decían eso, que las orejas aladas, paradas ambas, de Cayetano Santos Godino, era la base de su maldad, ahí residía su maldad. Empezaban las cirugías plásticas por entonces, estoy hablando de la década del 20, por ahí, él ya estaba preso en Ushuaia. El Estado argentino pagó a un equipo de médicos, pero caros, especialistas, que viajaron a Ushuaia e hicieron en la Argentina, en Ushuaia, la primera cirugía plástica de la historia del país. Le aplastaron las orejas a Cayetano Santos Godino. Claro. Y termina muriendo, los mismos presos lo matan, porque creo que Le dieron una paliza aparentemente porque había matado a los gatitos. Recibió una paliza y lo terminaron. Y se terminó muriendo, pero con las orejas chatas. Claro. Pablo, ¿los cuerpos hablan?
Claro, la operación forense, la práctica forense es muy importante. Lo que surge de una operación forense cuando el médico es avisado es realmente increíble. La información que aporta un cuerpo es realmente mucha y bueno, de allí la frase que se acuñó hace muchísimos años, ¿no? Los cuerpos hablan. Claro. Creo que fue en el 20 y pico, 28, cuando se hizo una operación de autopsia a restos de una mujer, Virginia Donatelli, que fue descuartizada en Buenos Aires. Parte de sus restos aparecieron en los lagos de Palermo, después encontraron otra parte de los restos y los unieron, y ahí surgió información que permitió la identificación de la mujer y el posterior esclarecimiento del caso, y de allí se acuñó la frase, no los cuerpos hablan. Claro. No, pues digo esto porque acá en Bariloche han habido, distintas situaciones, el caso Muñoz, que fue un policía que terminan matando, claro, y que no, igual que Micaela. Hay muy buenos peritos en Bariloche, muy buenos peritos, muy buenos. Sí, bueno, pero no pudieron descubrir nada. Hoy está... hay en todos lados, a veces por experiencia, por acción, omisión, o porque no siempre se puede esclarecer, muchos casos quedan impunes, ¿no? Pero en todos lados pasa. Claro. Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Un placer, Y cuando venga a Bariloche te vamos a tener que pagar una estadía acá. Yo voy a ir a tomar un buen vino en una linda cabaña en Bariloche. Buenísimo, dale. Te esperamos. Saludos, mi amiga. Te esperamos. Saludos. Chau. Un gran abrazo, gracias.